¿Cómo pronuncias estas palabras en inglés? Aunque tengas un nivel alto de inglés, es bastante probable que estés pronunciando la letra B en estas palabras de manera incorrecta, porque estás haciendo una cosa que hacemos en español de manera automática sin darnos cuenta. En español, cuando tenemos una B en medio de la palabra, solemos pronunciarla de manera más débil. Por ejemplo, en la palabra bebé, la primera suena más fuerte que la segunda. Pruébalo. Bebé, bebé. No decimos bebé. ¿A qué no? La segunda es más débil. Eso es una cosa que hacemos sin darnos cuenta en español y también en catalán, pero tenemos que tener cuidado porque esto en inglés no lo podemos hacer. Por eso solemos pronunciar mal palabras como estas y solemos decir baby, hobby, probably, lo que nos da un acento más marcado. Si decimos baby, hobby, probably, con unas Bs bien fuertes, eso ayudará a que mejoremos nuestro acento y a que nos expresemos mejor, a que nos entiendan mejor.